Buenas señores, bienvenidos a todos. Pues soy Jürgen, me estoy tomando hoy una Victoria de Málaga, que es una cerveza bastante conocida por esas tierras, pero que yo no había probado y que me han recomendado, así que veremos qué tal. Luego os daré mi juicio personal. Javi, ¿tú qué te traes, tío? Pues nada, yo hoy para acompañar al tema, como es Parlamento Global Hispano, me he traído una cerveza hispana, mexicana en este caso. Podría haber traído una española y también sería hispana, pero como yo soy español, pues quería traer una que no fuera de España. Es una negra modelo que ha salido ya varias veces aquí en Terra, lo he contado siempre que es de mis favoritas de México. Siempre que como en algún mexicano o cuando estuve en México de viaje y demás, pues es la que me pedía siempre. Así que nada, pues una negra modelo para acompañar esta charla. Pirata, ¿tú qué dices? Ya no me he traído nada. Que sí, bobos. Me he traído mi café con leche, que como hoy hay que hablar de hispanidad y tal, con leche de vaca hispana y el café de Colombia. O sea que el mixto, bueno. Vamos a hablar hoy de una iniciativa que para muchos posiblemente no la conozcan y por eso, no sé, cuando nos la contó Borja, contamos un poco la intrahistoria de cómo... ¿Sí? Bueno, esto hay que explicar que es riguroso diferido, ¿no? Se dice así, riguroso diferido. Esto se va a emitir el domingo, estamos un par de días, 3 días antes grabando. ¿Y por qué grabamos? Pues porque seguramente el domingo no haya ninguno de nosotros en condiciones de poder hacer el directo. Por lo tanto, se casa el guapo y hay que darlo todo allí el sábado. Así que para eso, de momento esto es riguroso diferido. Van a poder... Sí que, pirata, avisar que agradeceríamos que nos pongan mensajes de comprobar que estamos vivos y demás, que no prometemos nada, pero que es posible. O sea que esto el domingo cuando lo veáis, mandar un mensaje en plan, ¿estáis todos bien? ¿Alguna en urgencias? Y los muchachos podrán escribir en el chat mientras se hace el S, ¿no? Sí, pues sí, si alguno está vivo, contestará, dirá hola y poco más, y por lo menos para que sepáis que estamos bien, joder. ¿Cómo ha sido esto? Hoy tendría que estar aquí también Borja Ares. Yo coincidí con Borja Ares en un directo de Javi Marenas. Es un chaval estupendo, sevillano, y vive en Nueva Zelanda. Pero ¿qué pasa? Pues que allí en esos sitios de tan lejos pues hay ciclones, hay cosas del cambio climático que del apocalipsis, y ha tenido un ciclón en su zona y ha devastado toda la línea eléctrica. Por lo tanto, me parece que le ha estado dando al teléfono para ir comunicando con una dinamo, porque si no, ya me contarás. Y al final hemos podido reunirnos después de muchos cambios, después de mucho tal, pero aquí estamos para explicar lo que es el Parlamento Global Hispano. ¿Y con quién estamos? Estamos con César Pérez de Guevara y con Miguel González. Miguel González, más conocido por ser un señor de Logroño. Seguro que muchos de vosotros le conocéis. César Pérez Guevara es historiador, abogado constitucionalista y profesor venezolano, y está exiliado en España, es exiliado político. Y luego Miguel, pues ya sabéis, el señor de Logroño, y está aquí en calidad de ser el responsable de comunicación en YouTube de la plataforma. Me empiezo por César, por ejemplo. César, ¿tú qué te has traído para beber? Bueno, yo me estoy tomando un café venezolano. Bien. Por la hora. Y porque es hispano también. ¿Pero con leche o sin leche? Sin leche. Café. Como los hombres, no como yo. En fin. Miguel, ¿tú qué te has traído? Pues como al final ha sido un poco precipitado y no me ha dado tiempo de ir a por una cerveza, pues agua. Hombre, agua canaria, que también es hispana. Por favor, agua. Y enhorabuena por la boda. Sí. Gracias, Miguel. Soy guapo. Bueno, pues Miguel, que sepas que me hace mucha ilusión que estés aquí, porque hace una semana estuve con Inside Proxy, con Juan, y entonces estuvimos hablando bastante, echamos un poco a la tarde, y entonces le pregunté un poco cómo se introdujo él al tema de los podcasts y al tema de Twitter y cómo nos conoció a los de Terra Ignota, y me habló muy bien de ti y me dijo que en realidad había sido en parte gracias a ti, o sea que tú hayas sido parte de la inspiración, si lo entendí bien, vamos. Así que pues me ha hecho mucha gracia cuando después ha surgido la posibilidad de que tú vinieras y he dicho, anda, mira, pues qué gracia, porque hace una semana hablábamos de ti y en términos bastante elogiosos. O sea que... Muchas gracias. Que un placer tenerte aquí. Y un saludo para Proxy, que es un grande. Es lo que se suele decir siempre, pero vamos, seguro que te han puesto a caldo, lo sabes, ¿no? Hombre. No, de verdad que al contrario, ¿eh? O sea, de hecho esta vez Juan es verdad. me comentó un poco, o sea, como diciendo gente que valía la pena
de todo ese mundo de las redes y puedo decir que te elogió mucho. O sea que igual es un poco feo que lo diga aquí, pero bueno, creo que es también de justicia porque Juan es un grande y claramente te tenía mucho aprecio. Igualmente yo también se lo tengo a él y también estoy encantado de estar aquí. A ver, explicadnos un poco, no sé, que César, primero tú, si puede ser, explícanos qué es esto del Parlamento Global Hispano. ¿Exactamente qué es? Mira, el Parlamento Global Hispano es una iniciativa privada, es una iniciativa que viene del mundo de la sociedad civil, en la cual sencillamente un grupo de personas de diferentes países hispanos nos dimos cuenta de algo. El hecho es que independientemente de los pleitos que hayamos tenido hace 200 años o quizás un poco más, independientemente de si a ti te gusta más un color de una bandera o la otra, o quién sabe qué le hizo, qué cosa a quién, el hecho es que tenemos muchas más similitudes que diferencias. Algunos más avesados, quizás algunos que tienen más planteamientos en común con nosotros, creemos incluso que somos el mismo pueblo que se escindió en diferentes porciones llamadas estados, ¿no? Pero el hecho es que separados no nos ha ido bien. Creo que nadie, por mucho que quiera manipular lo que nos ha acontecido, podría decir que a alguno de los pueblos hispanos separados no fue bien. Entonces, claro, ante esta perspectiva, usualmente surgen diferentes narrativas, diferentes aspectos discursivos en los cuales hay personas un poco más razonables, un poco más sensatos, otros un poco más radicales, y en general hay gente un poco más utópica, que sencillamente querría ir a vivir 500 años atrás. Pero como eso no se puede, a pesar de que hay una película muy buena de Michael J. Fox, que creo que todos la hemos visto, pero eso no se puede hacer hasta ahora, que sepamos. Entonces, lo que hemos considerado nosotros en el Parlamento Global Hispano es que debemos propender a la unión del pueblo hispano. Son 600 millones de personas a lo largo del mundo que hablan este idioma, en cual nos estamos comunicando y que tienen en principio una axiología en común. De ahí que usualmente no tenemos ya, porque en esta etapa en la cual tenemos las mejores comunicaciones de la historia de la humanidad y podemos estar hablando desde diferentes lugares, rincones geográficos y tener entendimiento y poder hacer proyectos juntos al instante, ¿por qué depender de los estados-nación? Al contrario, es hora de que desde la sociedad civil podamos hacer iniciativas que valgan la pena. De ahí que se ha hecho este planteamiento que fundamentalmente tiene una perspectiva postestatal, ¿no? Una perspectiva no en contra del Estado o no a favor del Estado, una perspectiva postestatal, luego del Estado. ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué pasa con la gente diseminada, disgregada en diferentes porciones estatales cuando se consideran un mismo pueblo, cuando tienen tantas cuestiones en común? Quizás juntos nos iría mejor como anteriormente nos fue. De ahí que entonces el Parlamento surge como esto. Ahora, puede sonar muy bonito y en efecto suena, está diseñado para que suene de este modo, pero por supuesto que es un tema ponernos de acuerdo, ¿no? Es dificilísimo lograr ponernos de acuerdo. Y claro, al momento en el cual nos ponemos nosotros a analizar acerca de esta gran idea, que se le ha venido en particular. La principal figura del Parlamento es Manuel Galán, que fue como el que tuvo la valentía de decir, esta idea que tenemos tantos, yo quiero llevarla adelante, ¿no? Y se puso a contactar a un grupo de locos que somos nosotros quienes nos unimos. Entonces, bueno, el tema está en que en la actualidad, cuando tienes una idea de esta magnitud, por supuesto que siempre hay alguien que puede hacerla mejor o que dice poder hacerla mejor. Siempre hay alguien que dice que tiene un planteamiento y que todo lo que se está haciendo está mal. Pero el tema está en que una cosa es estar dentro de la candela y otra muy diferente es estar afuera diciendo cómo se apaga. ¿A qué voy con esto? A pesar de las múltiples iniciativas y disquisiciones teóricas en las cuales se hacen grandes planteamientos acerca de la hispanidad, hasta ahora que yo tenga conocimiento,
los únicos que hemos colocado el paso adelante y decir, bueno, tenemos esta idea para unirnos desde la sociedad civil, somos nosotros, ¿no? De ahí que, pues entonces el Parlamento, como les digo, es una organización de la sociedad civil que no depende de ningún Estado y que va dirigida, encaminada, con una capacidad de representatividad al pueblo hispano para intentar mejorar nuestras condiciones de vida, precisamente frente a todos los avatares con los que se consigue el mundo actual y, por supuesto, frente a los despotismos, tiranías y otros temas que es duro abordar desde esta posición que tengo yo en la actualidad. César, una pregunta que me viene a mí ya directamente a la mente, cuando se plantea el Parlamento Global Hispano, ¿se tiene en cuenta también a Filipinas? O sea, metemos a Filipinas dentro de la hispanidad. Y a Guinea Ecuatorial también. Y a Guinea. Bien, bien. Incluso lo de Guinea me ha encantado. También estamos contactando con saharauis. Justo, esa va a ser mi siguiente pregunta, el tema del Sáhara. A mí, si me perdonáis, a mí esto me suena a que va a volver a no ponerse el sol, muchachos. ¿Cómo va a ser? Fíjate que... Pues fiesta continua, como era antes. Fíjate que esa maravilla que alguna vez tuvimos los hispanos, porque usualmente individuos díscolos, ¿no? Fascinerosos suelen decir, pero es que eso pasó en una etapa imperialista, malvada, de esos mataniños, y cómo come hombres que fueron los españoles malvados, que fueron a hacer un genocidio, y todas esas tonterías que dicen, ¿no? Pero el hecho está en que el pueblo hispano siempre tuvo un grado importante de riqueza cultural con el contacto con diferentes civilizaciones. De ahí que el pueblo hispano lo que hizo fue pasar a América. Y América tuvo contacto, obviamente, con otros grupos humanos que precisamente en lo que fue la mezcla llevó adelante a lo que llamaría el escritor venezolano Arturo Larpietri la raza cósmica. Entonces, es el mismo pueblo hispano. Existe el pueblo hispano y yo creo que nunca ha dejado de ponerse el sol para el pueblo hispano. Siempre el sol está arriba en algún rincón en el cual el pueblo hispano existe. Incluso, diría yo, un poco aventurado, ¿no? Pero tal cual como se dice cuando hay grandes lluvias torrenciales y comienza de pronto a colapsar el sistema de algunas ciudades, es que allí había un río, entonces está el agua volviendo a su cauce, ¿no? Pues el pueblo hispano lo está haciendo a sus territorios originales. Si no ven ustedes lo que está pasando en Estados Unidos, como el español cada vez más va configurándose como algo importante y el hispano en general lo está haciendo, ¿no? Como las personas suelen realmente volver a sus orígenes, y esto es una cuestión que siempre decimos. Cuando estás en lo más complicado, cuando estás en una situación pésima, usualmente vas a la historia, miras hacia atrás para ver en qué momento te equivocaste, cuándo fue que torciste el camino y cuál fue tu mejor momento. Y eso nos está pasando a los pueblos hispanos, diría yo, que espontáneamente, y todos estamos diciendo, pero ya va. Cuando estábamos juntos nos iba mejor. Salvo que usted tenga en la cabeza una idea negro legendaria y usted piense que los españoles son totalmente diferentes a los otros pueblos hispanos y eran unos niños come gente y unos genocidas. Si usted tiene esta enfermedad en la cabeza, pues lamentablemente eso poca cura tiene. Pero aquel que concienzudamente intenta hacer un análisis de lo que ocurrió dice, pues mira, juntos nos iba mejor. Y de allí nace esta iniciativa. A lo que quiero yo ir con esto es que no es como que de pronto, mira, qué buena idea tienen ellos, son unos genios. Al contrario, el Parlamento Global Hispano no es más que la representatividad de un momento histórico en el cual estamos viviendo. O sea, es un planteamiento que queremos que llegue lo más lejos posible, pero representa lo que mucha gente está pensando, a pesar de que no compartan la forma. Pero el fondo está allí. Ya que estamos hablando nosotros cinco, creo que alguna cosa similar pensamos al respecto. Y una preguntilla para Miguel, perdón Javi, pero me gustaría oír a Miguel qué opina, o sea, si aquí hay varios pueblos que forman parte de la raza cósmica y que todos hemos perdido al perder esa unidad, o sea, al conseguir que nos dividan, ¿aquí quién coño ha ganado? O sea, ¿quién ha ganado en este proceso? Porque todo proceso humano
obviamente genera vencedores y vencidos. En este caso nosotros hemos perdido al perder no esta hermandad, porque seguimos siendo hermanos, pero sí esta unidad. ¿Quién se está llevando esa herencia al haber peleado a los hermanos? Vallejo Nájera diría los luteranos. Y yo diría que los anglosajones. De todas maneras, te voy a responder a tu pregunta, pero lo cierto es que el Parlamento Global Hispano supera a las típicas asociaciones hispanistas. Yo me considero a mí mismo hispanista, que se dedican únicamente a combatir la leyenda negra y a quedarse un poco en ese, vamos a decir, victimismo de lo que éramos y lo que nos han hecho, y ya busca pues trascender todo ello y buscar darle solución a los problemas y las necesidades que puedan tener los más de 600 millones de personas hispanas, que somos una barbaridad, y si nos unimos todos a una, pues efectivamente tendríamos mucho peso, y por eso pretendemos a través de la sociedad civil, y retomando el tema del parlamentarismo, que no es una cosa inglesa, que es una cosa hispana, porque el primer parlamento fue el de León, aunque hasta eso nos lo han arrebatado, ¿no? Y a través de ello, pues poder hacer presión a los distintos estados, que parece ser que no tienen demasiado interés en trabajar juntos y de la mano, sino de acusarse de los problemas actuales en base al pasado, de no, es que nos quitaron el oro, no, es que tú me hiciste no sé qué, no, es que no sé cuántos. Nosotros intentaríamos, pues de alguna manera, poder llegar a ejercer esa presión, que es un proceso muy ambicioso y hay que afrontarlo pues con muchísima humildad, pero yo creo que se puede hacer y sobre todo con personas tan capaces. Pero respondiendo a la pregunta que me has planteado, aquí los que ganaron fueron aquellas élites criollas que fueron las que se repartieron el pastel, y por supuesto ese mundo anglosajón que se repartió también parte de la tarta con ellos y que tenían sus ojos puestos en la hispanidad. Primero los ingleses, que yo creo que eso es lo más evidente, rápidamente se intentaron meter en el sur de Sudamérica. Los yaganes, los indios yaganes no se lo permitieron. Sí que se metieron en las Malvinas, por desgracia, se metieron también en Belice y en buena parte del Caribe, y posteriormente en 1898 los Estados Unidos nos pagaron con muy mala moneda el que les ayudáramos a las 13 colonias a independizarse, y hicieron lo que hicieron, que yo creo que todos lo sabemos. Y para ello construyeron, pues como siempre que se hace un estado nuevo, tienes que crear ese relato mitológico nacional y lo tienes que hacer como espejo de lo que había primero. Y ahí es cuando toda esa leyenda negra que surgió en Italia, que después también los flamencos y los ingleses utilizaron, pues llegó a Hispanoamérica, también a Filipinas, donde se ha hecho una auténtica limpieza cultural, donde se ha erradicado prácticamente todo lo hispano y se cobró la vida de 1 millón de personas, que es importante recordarlo. Y se comenzó a repetir todo aquello de no, aquí vinieron a llevarse el oro, era gente con poco amor a la higiene, era gente muy mala, eran agresivos, que evidentemente tampoco vamos a negar que hubo algún exceso en las encomiendas, hubo sus sombras, pero yo creo que con todo lo que nos une es más bonito que nos acordemos pues de esas luces, de aquellas universidades, de aquel intercambio cultural, y yo considero que no podemos entender a un español, entendiéndose el español peninsular, sin entender ese componente precolombino con todo lo que nos regaló en lo lingüístico, en lo gastronómico, a todos los niveles, pero es que tampoco podríamos entender México sin el virreinato de Nueva España. Entonces, evidentemente ahí es cuando se crea, como comentaba César, ese pueblo que sale de esa sinergia, de esa mezcla, de ese sincretismo de lo americano, también lo asiático, con lo español. Vamos a meter también a Guinea Ecuatorial. Y desde luego que esta disgregación interesa. Interesó en su momento e interesa ahora, porque evidentemente a día de hoy España no es un país soberano, pero es que los países hispanoamericanos tampoco. Y se puede entender perfectamente que nos hemos convertido en el patio trasero de otras potencias que están muy conformes con esta situación de división y que no tienen ningún interés en que nos unamos y que velemos por nuestros propios intereses. A mí, a raíz de esto que comentabais de los anglos, análisis que comparto totalmente, por cierto, Miguel, me parece también interesante destacar cuando se habla de este tipo de plataformas no panhispánicas, generalmente el término que se suele utilizar es un término que procede del mundo anglo, que es el término latino. Y a mí una de las cosas que más me ha gustado de vuestro proyecto, o sea, del proyecto del que formáis parte, de Parlamento Global Hispano, es que utiliza la palabra hispano y no latino. No sé si queréis, alguno de los dos, César o Miguel, referiros un poco a esta diferencia de términos, porque no creo que sea casual, no creo que hayáis cogido hispano y no latino
por una casualidad. Y bueno, ya os digo, yo a modo de introducción sí que pienso eso, que el término latino se utiliza sobre todo en Estados Unidos, amparado por el mundo anglosajón, para quitar precisamente esa identidad hispánica a los pueblos y cambiarla por una especie de entelequia que es lo latino, que no existe realmente. O sea, porque lo latino, bueno, es el centro de Italia, ¿no? Pero poco tiene que ver con nuestra idiosincrasia o con nuestras particularidades. No sé qué opináis de esto. Adelante, César, que eres el historiador. Bueno, yo te diría que los términos son importantes, por supuesto, porque al momento en el cual tú construyes una línea discursiva para intentar proponer un proyecto político y sobre todo para poder lograr convencer a un pueblo de que es malo, de que es vil y que por tanto nada de lo que ha hecho está bien, que fundamentalmente lo que se le ha hecho al pueblo hispano, hay que analizar y revisar términos, ¿no? Por supuesto, el término que más se asemeja a nosotros y el término que yo considero, que estimo que nos es más propio y que por supuesto es en buena medida la razón por la cual el Parlamento se denomina Parlamento Global Hispano, es el tema hispano. A ver, creo que cualquiera que haya revisado un poco de historia de la Edad Antigua sabrá precisamente que Roma crea a la unidad de la península ibérica. Yo he logrado observar con particular desparpajo muchas veces cómo hay quien pretende decir, ¿no? En virtud de los nacionalismos que se transforman en chauvinismo y nunca llegan a nada bueno, sobre todo cuando se transforman en separatismo, que, pues mira, ya había unos pueblos que estaban antes y esos pueblos se mantuvieron puros y esos pueblos luego deben ser independientes y la península ibérica nunca ha sido una unidad. Eso es mentira. Durante 2 siglos, durante las guerras púnicas, cuando Roma llega persiguiendo a los cartagineses, pues va estableciendo lo que es una provincia, ¿no? Que también esto poco se comenta, usualmente por lo que es el cine. Se suele decir que los romanos eran unos malvados que llegaban y les pegaban a todos los otros pueblos y de pronto, bueno, los pueblos que no se bañaban y que estaban todos barbudos y desaliñados, esos eran los buenos de las películas que Hollywood nos vende, pero la cosa no es así. Los romanos llevaban la civilización. Ojo, es historia, luego es acerca de hombres, no estamos hablando acerca de santos, ¿no? Por tanto, obviamente van a ocurrir cosas que nos van a gustar mucho o que nos van a gustar muy poco, pero observarlas desde la perspectiva de hoy y pretender que ellos tengan la corrección política del siglo XXI es totalmente absurdo. Suele pasar en este tipo de planteamientos anacrónicos. A lo que voy es que, en efecto, Roma es la que va a terminar creando esta idea hispana de unidad, que es lo que va a ser la provincia de Hispania, ¿no? Luego veremos que va a tener diferentes modos de componerse territorial y políticamente. Entonces, esta Hispania que surge en la Edad Antigua aglomera a lo que son la gran cantidad de pueblos que se encontraban en la península ibérica y que a su vez también tuvieron contacto con todos los otros pueblos que llegaron allá, fenicios, cartagineses, pueblos helénicos, si los tartesos realmente estuvieron allí, son más de una leyenda en general, ¿no? Y por supuesto, estos mismos pueblos que estaban allí fueron los pueblos que a través de diferentes procesos que luego van a tener entonces la invasión a inicio del siglo VIII de los hombres del norte de África, pues van a terminar constituyendo una unidad, ¿no? Con los reinos de Castilla y Aragón a finales del siglo XV y son los que van a traer al mundo a la edad moderna. Entonces, wow, yo creo que hispanidad está mucho más que sustentada. Se suele decir, y es lo que existe y es lo que yo creía hasta hace poco, pero como yo siempre suelo decir, y creo que es una frase que hay que aplicar, no es una frase mía, es una frase que escuché alguna vez, solamente los idiotas no cambian de opinión ante buenos argumentos, ¿no? Yo juraba que en efecto el calificativo, el mote, el adjetivo de latino para los que vivimos en Hispanoamérica, y en general en América del Sur, América Central, etcétera, era una invención francesa.
una invención francesa que en buena medida existía allí para también colocar lo que eran los pueblos que habían tenido algún tipo de contacto con Francia y que sobre todo había tenido un tipo de importancia durante la etapa de Napoleón III. Pero una de las miembros del Parlamento Global Hispano, la historiadora uruguaya Mónica Nicoliello, consiguió que el término latino, y me lo dijo aquí en Madrid, que estábamos un día almorzando, el término latino viene del siglo XIX, pero que ya era un término que se usó y que, si ahora mismo no me equivoco, fue por un colombiano que de alguna manera se refirió a él. Ahora, esto por supuesto que no es en lo absoluto popular, ¿no? Y por tanto, yo diría que como esta clase de ejercicios discursivos que les vengo diciendo, muchas veces son importantes los términos, lo fundamental es llevar adelante el término hispano, ¿no? Que es con el cual nos identificamos mucho más que con latinos. O sea, disculpen la abundancia, pero más que todo esto, creo que explica un poco la pregunta. Yo creo que a mí el término latino me gusta si es para incluir otra realidad superior. O sea, es decir, yo creo que la hispanidad está muy clara y latinos, pues si queremos añadir también a Italia, que es un país interesante y con que estamos bastante hermanados, si queremos incluso añadir a Grecia, en cierto modo, en cuanto padres originales de la latinidad, aunque luego evoluciona. Pero eso es Mediterráneo. Uy. Sí, es Mediterráneo, no, pero y luego el mundo, y luego toda Hispanoamérica. Pero el problema es que latino se suele utilizar como latinoamericano, no como latino. Por supuesto, o sea, sí. De hecho, dentro de lo claro, hispano. Por eso no me gusta el uso del término. No está España, ¿sabes? Claro, por eso no me gusta el uso del término, pero que el término sí que me gusta en cuanto que es verdad que somos herederos de una cultura también apasionante. O sea, así como la hispanidad es una cosa increíble, el mundo latino también es increíble. Pero creo que entonces habría que usarlo bien. Es decir, ¿quiénes son los latinos? Pues son principalmente los italianos y todos aquellos pueblos que nos hemos marcado mucho por lo latino, que son los pueblos del norte del Mediterráneo, en un momento los del sur del Mediterráneo, pero que eso ha sido arrasado, y luego toda Hispanoamérica, que efectivamente, pues si busca sus raíces son hispánicas y las raíces de la hispanidad son latinas y las de la latinidad son helénicas. Bueno, pues está bien, o sea, como para ampliar más, pero creo que como no se usa así, pues efectivamente estoy más a favor del término hispanidad que mundo latino. Pero sí me parece interesante en cuanto a recordar los orígenes, que es verdad que no se entiende la hispanidad sin Roma. Yo diría algo un poco más polémico, ¿no? Que probablemente es un poco más polémico, pero es que al momento de realizar definiciones o hacer abstracciones que luego sean conceptos, el tema está en que tienen que ser muy exactos, ¿no? Y cuando uno muchas veces describe algo y deja de algún modo azaroso otra cosa que también puede estar incluida allí, pues usualmente se suele caer en equívoco. O sea, ¿qué es eso de ser latino? O sea, nos planteamos nosotros del latín. Muy bien, partamos del latín. Ajá, pero uno puede, yo estudié latín en la universidad cuando estudiaba filosofía. Y recuerdo que una de las cosas que me decía mi profesor, que en paz descanse, Aurelio Pérez Pérez, español de León, él me decía que no había manera en la cual yo pudiera saber cómo hablaban César y Cicerón. Y era una gran frustración porque de esas clases de cosas que uno hace cuando entra muy joven a estudiar filosofía en la universidad, uno intenta traducir a Cicerón, ¿no? Eso es una maravilla, pero no había manera de saber cómo se pronunciaba. ¿A qué les quiero yo decir a ustedes con esto? El modo en el cual hablaban Catón, Cicerón, César, se perdió por completo. Lo que sobrevivió fue el latín vulgar, el latín que hablaba la gente del populacho, ¿no? De ahí que ese mismo latín vulgar, decir vulgar no en un contexto peyorativo, latín popular, sí, también, por supuesto, existió en cada parte de las provincias que tenía el Imperio Romano. De ahí que algún que era el que se hablaba en la península ibérica, veremos que se va a transformar en el español, ¿no? Y veremos una serie de lenguajes que van a surgir. Lo que es polémico, que yo digo, es que los anglosajones suelen sentirse muchas veces cuando dan sus opiniones en torno a los latinos con una suerte de arrogancia, diciendo, bueno, pero es que ustedes son latinos, nosotros no. Eso es mentira. Julio César llegó a las Islas Británicas y dijo, aquí hay muchos locos y mucho frío, pero llegué, se puede llegar, ¿no? Y había unos señores que se pintaban las caras de azules y que le cortaban la cabeza a los enemigos y se la lanzaban a los otros enemigos para darles miedo, ¿no? Que eran los guerreros pictos en general. Había un montón de gente loca allá.
Pero el hecho es que Roma también termina tomando a las Islas Británicas con el paso del tiempo. Bueno, y de hecho, corrígeme César si me equivoco, pero me parece que Constantino, en un momento, cuando él llega a tomar el poder, él de hecho está en las Islas Británicas, está en el norte de Londres más o menos, cuando se da cuenta de que hay un vacío de poder y desde ahí, con las tropas que tenía, empieza a bajar hasta entrar en Roma, si no me equivoco, ¿no? Pero es que voy más allá. La ciudad de Londres se llama Londinum. Sí, o sea, londino, efectivamente. Entonces, claro. a lo que yo quiero ir con esto es que usted no puede entender la cultura que tienen los anglosajones y el lenguaje que tienen, si usted no sabe que ellos tenían también una gran cantidad de pueblos que están allá, que luego migran, huyen del norte de Europa, unos señores que son tribus germanas, que son los anglos y los sajones, y llegan hasta allá y con una gran influencia romana. Y que en general ellos van a familiarizarse o a hacerse en base a eso. Y eso que llaman en inglés se sistematiza gracias a la lección del latín. Todo lo que son cuantificadores, términos sujetos, cópulas, todo eso se hace en base al latín. Entonces los anglosajones no son latinos. Pues mira, no me gusta, no parece simpático decir que son latinos, pero el hecho es que... Sí, pero en un tercio sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, el idioma a mí siempre me enfadaba cuando en el colegio estudiabas que el inglés es una lengua anglosajona. Y dices, anglosajona, mis cojones. O sea, yo antes de saber nada de sajón, alemán ni anglo, entiendo un tercio del inglés. La mitad de los números, la mitad de los términos de comida, la mitad de los términos de familias. Y dices, son latinos, son términos latinos. El verbo y se impregnó muchísimo del francés después, que el francés claro, sí o sí viene del latín. Claro. Pero que vamos, tú coges cualquier palabra del inglés y una de cada tres es una palabra latina. Claro. Y luego habrá un tercio de palabras sajonas, que yo no hablo alto sajonio, y habrá un tercio de origen anglo, pero vamos. No, francés. Sí. Sí. Pero si tú comparas el inglés antiguo, se parece mucho más al alemán que el inglés actual. ¿Sabes qué? Yo lo que, y a esto voy para que ustedes vean lo importante que son las narraciones, ¿no? Lo que son los discursos, que a esto voy, he estado hablando mucho en los últimos meses con un buen amigo, el profesor Carlos Leáñez Aristimuño. Él va a salir ahorita en el documental de Hispanoamérica de López Linares, ¿no? Va a salir allí, hablando sobre el discurso. A mí me flipa, como dicen aquí en la península ibérica, ¿no? ¿Cómo es posible que la historia de los anglosajones, que es horrible, es una historia espantosa? Son un montón de matones matándose entre sí, ¿no? Pero cuando ellos narran su historia, nosotros aquí les decimos Guillermo el Conquistador, ellos dicen William the Conqueror. Entonces lo ponen con un engrandecimiento y pues la gente la batalla de Stamford Bridge. Nosotros, los pueblos hispanos, tenemos una historia extraordinariamente rica, una historia que está atada a una axiología importantísima que tenía todo que ver con el catolicismo, ¿no? Y eso, pues eso está mal. A nosotros nos despachan diciéndonos, ay, pero la Inquisición. Y aquí te acaban todo. Y eso nosotros no lo creemos, ¿no? Y eso lo hace esa gente que hasta hace nada, porque la historia, en cuanto a tiempos históricos, pues hasta hace nada. Eran unos salvajes. Y nosotros, que venimos de una cultura que en principio debía estilizarse, desarrollarse, pues nos creemos los inferiores. Yo creo que algo estamos haciendo mal. Definitivamente creo que algo estamos haciendo mal. Lo comentamos en el Parlamento Global Hispano hace poco, cómo es que la gente de los británicos hacen el Brexit y se van de la Unión Europea y el lenguaje, el idioma sigue siendo el inglés. Pues algo estamos haciendo mal, o todos somos tontos, ¿no? Diría yo, o algo está pasando. De hecho, hay un... César, es para que nos demos cuenta un poco del calibre de la barbaridad que hay que llegar a hacer. O sea, la labor es titánica, ¿no? Y en esto sí que me gustaría que entráramos porque bueno, ya sabéis que yo soy más de hacer que de pensar. O sea, que entonces, a mí sí que me gustaría saber los objetivos prácticos, reales que tenéis. O sea, es que fijaros de verdad lo que estamos hablando. ¿Cómo coño se le puede dar la vuelta a esto otra vez? Porque la razón la tenemos nosotros. Esto está claro. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? ¿Qué objetivos? ¿Cómo tenéis pensado hacerlo? Mira,
¿Puedo compartir pantalla? Miguel, claro, tú, por favor, habla. Disculpa que más Vale. bien creo que me... No, al contrario, es un placer escucharte, ya lo sabes. Bueno, a ver, llevamos a cabo varias iniciativas. Estamos vertebrando una serie de grupos en foros donde se trabaja en distintas cuestiones, como por ejemplo el sufrimiento hispano, que ahí podríamos entrar a valorar pues, problemas que afronta, por ejemplo, Guinea Ecuatorial con el tema de del gobierno que tienen, sí, dictadura de Teodoro Obiang. De hecho, tenemos grupos de trabajo guineanos. Tenemos también el tema de la situación en la que se pueden encontrar, por ejemplo, las personas que han tenido que emigrar a Estados Unidos y que pueden sufrir algún tipo de discriminación. Tenemos también, estamos entablando ya relaciones con distintos consulados. Hemos iniciado ya conversaciones con el consulado de Honduras y el de Bolivia en la Comunidad Valenciana, que tenemos intención de que esto en un futuro sea con todos los consulados para poder dar ayuda directa y poder hablar como intermediarios directamente nosotros para facilitar esa labor. Cualquier otro problema, cualquier otra sugerencia que pudiese tener cualquier hispano, independientemente de sus ideas políticas, porque en el Parlamento Global Hispano sí que vemos personas pues, que somos hispanistas, como es mi caso. Hay también gente que se puede definir más de derechas, otros igual más de Gustavo Buenistas, otros más... O sea, es un proyecto que es transversal, que no responde a las ideas políticas, sino que busca directamente ayudar a los 600 millones de hispanoparlantes. Para ello también vamos a llevar a cabo un proceso de votaciones en el cual desde la página del Parlamento Global Hispano, que es esta, y hicimos una prueba con nuestro personaje histórico favorito para tener unas elecciones de prueba, aunque no fuese para estas elecciones, en las cuales puede presentar un candidato que tiene que ser como requisito hispano, o una persona que simpatice con el hispanismo, un historiador alemán, pero que esté muy involucrado en el hispanismo, por ejemplo, perfectamente podría sumarse a este proyecto. Y también los votantes. Y cualquier persona, con el hecho de que sea proactiva y que quiera ayudar, puede participar. No hay ningún requisito de formación o de ningún otro tipo. También estamos ya iniciando comisiones de medir la salud democrática de los países, las libertades, el nivel de vida, y cualquier otra cuestión que pudiese llegar a plantear se puede hacer directamente a modo de propuesta, y tanto en la página como dirigiéndose a los candidatos, como desde los grupos de debate que tenemos aquí desde el foro. La idea es que cualquier persona pueda participar. Ahora, en las próximas elecciones, que si todo sale bien tendrán lugar en el próximo mes de marzo, tendremos un parlamento que será provisional y a partir de ahí ya se sentarán las bases para poder ya iniciar el proceso. Nuestra idea, ya digo, es muy ambiciosa y la estamos afrontando con humildad, pero yo creo que vamos en la dirección correcta y es justamente esto lo que queremos hacer. ¿Cuánta gente está involucrada, perdón, en el Parlamento Global Hispano ahora mismo? Pues candidatos tenemos casi 100 ya, que es la cifra que nos habíamos planteado, pero si contamos también los votantes, la gente involucrada, pues en las distintas redes sociales, en el canal del Parlamento en YouTube ya hay más de 2.000 personas. Facebook también tenemos una gran cantidad de seguidores, pero es que el límite son los más de 600 millones de hispanoparlantes. Entonces, Claro. Tenemos un techo altísimo. Hay una cosa que a ver, tiene que, o sea, va a ir sobrevolando durante todo el programa. Lo que has dicho es, estamos hablando de una plataforma, digamos que estamos en el momento embrionario, ¿no? Se está formando, es algo pujante, pero claro, esto tiene que ir más allá. Está todo lo que nos has dicho, que son iniciativas reales, pero mi pregunta iba más allá. Esto con unir a 8 o 10 consulados no llega, lo sabemos. ¿Qué es el más allá? ¿Ese más allá es una posible Unión Europea? Es decir... Esa pregunta es muy buena, sí. No, que si esto podría ser una nueva Unión Europea, una nueva Commonwealth, una nueva... Manuel Galán siempre dice que es el fundador, siempre dice que a los niños pequeños no hay que ponerles películas de terror. ¿Cuál es la película de terror? Los políticos. Evidentemente, un político siempre va a querer sacar rédito de algo. Ahora mismo, la dirección que están tomando los distintos gobiernos, pues no es
en la línea de que trabajemos en conjunto. Sí que es cierto que hay algún acuerdo, pues por ejemplo, un venezolano que venga aquí a España en 5 años puede optar a la nacionalidad, mientras que una persona que venga, por ejemplo, de Mauritania tardaría 10. Entonces, sí que hay ciertos acuerdos, pero no podemos hablar de que se esté trabajando de manera activa como sí que han hecho los anglos con la Commonwealth. Eso nosotros no lo tenemos. Pero no tenemos ese objetivo porque sabemos que no hace falta que lo tengamos nosotros. Nosotros lo queremos vertebrar desde la sociedad civil y ser un ente al que se va a consultar, pero que también puede hacer presión y tirar de las orejas cuando se hacen las cosas mal. Los políticos, a fin de cuentas, lo que quieren es que les voten. Si ellos ven que la sociedad demanda que se trabaje entre los países hispanos, ellos quieren votos. Ellos mismos se van a sumar al carro de decir, y en mi programa electoral llevo como en política, materia política exterior, que trabajemos por fortalecer los vínculos entre distintos países hispanos, bla, bla, bla. Como por ejemplo han hecho ahora, que no es exactamente lo mismo, pero como sí que han hecho los brasileños con los argentinos, que van a crear una especie de fondo común y con una moneda para intercambiar. Claro, ¿eso a qué responde? Eso responde a que hay muchísimos brasileños y muchísimos argentinos pues, que tienen intereses económicos en el otro país y los políticos, que no son tontos, saben que eso da votos. Entonces, ahora mismo, ¿qué es el pensamiento hegemónico? ¿Qué es lo imperante? Pues por parte de los españoles ese etnomasoquismo de fustigarnos, qué malos hemos sido, nada que celebrar, tenemos que pedir perdón. Y por parte de algunos hispanoamericanos, algunos ecuatoguineanos, porque así lo han aprovechado los políticos, porque es más fácil decir, el cabrón que estuvo primero se robó el oro, que decir, mira, hemos hecho mal las cosas, pues el decir, no, mira, que es que aquí vino un imperio depredador, que se comía niños, como dice el compañero César, y no van en esa dirección. Cuando el trabajo sea, cuando lo que la gente pida sea que haya pues una unión, una integración, facilidades, comercio, ayuda y tal, pues yo estoy seguro que los propios políticos van a ser los que van a sentarse ahí a negociar y que se va a trabajar en muchísimas más cosas. No, realmente es esta demanda social de la que hablas, alguna debe haber, porque Vox más o menos ya, como es la Carta de Madrid, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, sí. Ya empiezan a dejar entrever que sí que quieren acercarse más o mucho más al mundo hispano, que no tanto en la UE, no son muy claros tampoco en torno a la Unión Europea, ¿no? Pero sí que por lo menos hay una claro, pero es que precisamente ese tema que tú tocas es muy interesante porque cuando uno viaja por Europa, lo que detecta rápidamente es que a un esloveno o a un ucraniano pues nos parecemos más bien poco. Bueno, Ucrania no está en la Unión Europea, pero bueno, está en el continente europeo. Pero bueno, dentro de la Unión Europea, si tú vas a Suecia o si tú vas a Estonia o Alemania, no se nos parecen demasiado. En cambio, tú intercambias con un chileno, tú intercambias con un mexicano y dices, mira, que más allá del idioma, aquí hay mucho en común. Entonces, es mucho más lógico, pero incluso desde un punto de vista económico, que hay gente que parece que lo único que le interesa es esto, tendría mucho sentido porque la cantidad de hispanoamericanos que viven en España, la cantidad de venezolanos que radican ahora mismo en Colombia o en Perú, la cantidad de colombianos que trabajan en Ecuador, el movimiento que hay de mercancías, todo eso está ahí, es una realidad. Entonces, lo lógico es ir en esa misma dirección porque es que nos interesa a todos. De hecho, es antiintuitivo este distanciamiento que se ha producido, no ya entre España e Hispanoamérica, vamos a incluir también a Guinea Ecuatorial y ojalá que en un futuro también se pueda hablar de Filipinas. No, incluso dentro de los propios países hispanoamericanos no se entiende que funcionen de esta manera, muchas veces incluso un choque frontal, como lo que hemos podido llegar a ver entre Ecuador y Perú, que directamente se fueron a la guerra, o cómo entre todos le pegan una paliza a los pobres paraguayos y les arrebatan casi todo su territorio. Eso no tiene ninguna razón de ser. Lo que pasa es que, y ya dejo hablar a los demás, que estoy hablando mucho. Yo aquí, si el objetivo final sigue siendo una actividad social, o sea, si sigue siendo desde el punto de vista de la sociedad civil, yo veo muy complicado desmarcarse después de la alternativa política, porque realmente, ¿qué partidos políticos creéis de verdad que podrían apoyar algo así? O sea, aquí en España lo hemos visto claro que es Vox, no se espera a nadie más, absolutamente a nadie más.
Desconozco. Yo creo que, perdón que conteste por Miguel y por César, pero yo creo que bien vendido, o sea, una cosa buena que tenéis es que sois más como un grupo de presión cultural que un partido político. Entonces, bien vendido, sí puedes conseguir morder un poco en todos los partidos. O sea, yo sí me puedo imaginar un Podemos hablando de la hermandad con el mundo hispanoamericano. Sí puedo imaginarme a un PSOE. Pero ¿Cómo? tú estás pensando en Vaquero ahora mismo. No, estoy pensando en que con un buen discurso de grupo de presión vas vendiendo parte de tu idea. Eso, por ejemplo, lo hacen muy bien los grupos de presión ecológicos, que es, oye, sé que la derecha está más interesada en esto, le puedo presentar esto. Sé que la izquierda está más interesada en esto, le presento esto otro y le voy dando a todos material. No sé, perdón, he contestado por vosotros, pero es que me parece que sí que se puede llegar bastante, que habrá partidos que cogerán más de todo el ideario y otros menos. Pero creo que tiene bastante fuerza, o sea, que tiene mucha posibilidad. Yo les diría lo siguiente, a ver. La hispanidad es una realidad. A ver, hay planteamientos extraordinariamente idealistas que obviamente caen en el fanatismo y son inútiles y fútiles, ¿no? Sí hay, por supuesto que los hay. Yo no los comparto, pero siempre están allí. Ahora bien, mientras están esos planteamientos, obviamente que van a alterar solamente radicalidades, venas de inestabilidad, que obviamente siempre van a ser de algún modo señaladas en bien o en mal. El tema está en que cuando tú trasladas la realidad hasta lo que es el instante social, y esto se vuelve importante en el conglomerado de personas, como bien señala Miguel, pues obviamente los políticos que están buscando votos, pues entonces van a querer lanzarse hacia allá. Y les digo para que ustedes vean la relatividad de lo que ocurre. Yo hoy en día veo a un montón de gente muy tirada a la izquierda, siempre quieren ser más izquierdistas que nadie, pero no se les puede llamar ultraizquierda porque, bueno, porque la izquierda está bien y la derecha está mal, ¿no? Que es esa es la prédica de la corrección política de hoy en día. Y no quiero entrar en esos detalles, pero eso me va a decir, profesores, que usted es súper derechista. Eso me parece un discurso necio, ¿no? Pero si me permites, olemos un poco a derechita entre todos, ¿eh? A ver, claro, yo a título personal mal. sí lo soy, pero es que en el Parlamento Global Hispano, te lo digo en serio, tenemos también a gente de izquierdas. Es que lo bonito precisamente de esta iniciativa es que de momento hemos conseguido mantener cierta transversalidad. Y ya perdona, César, te doy la palabra. No, y están muy bien las añadiduras porque al momento en el cual estamos conversando aquí, yo creo que lo importante, lo interesante es darnos cuenta que esta práctica, esta manera de señalar, el famoso tú quoque, ¿no? O sea, tú también, que se suelen hacer los políticos, tú eres izquierda, como ahora los medios están tomados fundamentalmente por la izquierda, entonces todo lo que no les parezca o les sea un poco conservador es ultraderecha y comen niños. Entonces, esa práctica no es hacia donde se tiene que ir, ¿no? Pero cuando se vuelve algo importante, el factor de la hispanidad, que es una realidad, uno se va dando cuenta cómo yo venía señalando, las aguas van a volver a su cauce. ¿Y a qué voy yo con esto? La gente de izquierda, ultraizquierda, como queramos llamarlos hoy en día, suelen decir que son republicanos. Y agarran y lanzan la bandera republicana, dicen que la Rojigualda es una barbaridad, dicen que el águila española es franquista y una cantidad de cosas, ¿no? Que, bueno, uno debe escuchar porque es lo que está ahorita en el espectro político. Pero no dicen cómo muchos de esos republicanos pues creían en la hispanidad. Y tienen cosas escritas sobre la hispanidad en esa época, ¿no? Pero entonces hoy en día ahora todos quieren hablar de 1812 para acá, porque lo demás eso es franquismo, ¿no? Como si Franco fuera un hombre del siglo XIX, siglo XVII, siglo XVI, ¿no? Porque es una cuestión así de absurda. De ahí que lo que les quiero comentar con esto es que esta relatividad que se utiliza en la política baja, de mala calaña, esa política que hace leyes absurdas y que después se niega a reformarla, aunque saca un montón de malandros a la calle, violadores de mujeres, creo que no puedo ser más específico, ¿no? No se puede esperar que de ninguna manera vea con buenos ojos una iniciativa que venga de la sociedad civil y no responda a sus intereses.
Pero por supuesto que si el hispanismo llega a ser algo fundamental, no un planteamiento, volvamos otra vez al imperio de Felipe II, saquemos las bayonetas, eso no va a ocurrir, pero vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar juntos, vamos a darnos así que nos va mejor juntos. Pues mira, yo creo que más de un movimiento puede surgir, y ¿por qué no? ¿Por qué no puede surgir un partido político que se trate acerca de esto? Es más, ¿por qué pensamos solo en España cuando estamos aquí conversando nosotros? ¿Por qué no pensamos en todo el conglomerado de personas que va a tener algún tipo de representatividad política en cada uno de los lugares donde hay pueblos hispanos? Hay mucho que observar, ¿no? ¿Tú crees, César, que habría potencial para un partido panhispanista? Es decir, un partido con unas mismas siglas, pero que se presentara como candidaturas locales en cada una de las circunscripciones de la hispanidad. Es decir, que tuviera su representación, o iba a decir en Venezuela, pero justo en Venezuela imagino que ahora mismo cualquier partido tiene pocas posibilidades, pero bueno, que tuviera... No, que tengan poco, es que te matan. Que te matan. Sí. Pero vamos, que pudiera presentarse en México, que pudiera presentarse en España, que pudiera presentarse en Argentina. Es verdad que en muchos de estos países bastante difícil, ¿no? Pero ¿tú crees que habría un nicho de mercado para un partido así? Claro, pero a ver, y no con ustedes, que sé que ustedes lo van a hacer. Ustedes, nada más por el mero hecho de lo que ustedes hacen, eso significa que ustedes han abierto la mente, ¿no? El caso está en que yo me quiero dirigir a los que nos están escuchando, para que entiendan un poco. Usualmente los hombres, que no somos más que el compendio total de nuestras circunstancias, de nuestro presente, creemos que nuestro presente y nuestras circunstancias lo son todo. Y solemos ser lo suficientemente imbéciles para pretender juzgar al pasado como lo que podrá ser el futuro con lo que estamos viviendo en el hoy. Así solemos ser, de mentes pequeñas, ¿no? Entonces quiero plantearles a ustedes brevísimamente una idea de un filósofo clásico y observar lo que puede ocurrir precisamente en un futuro, ¿no? A ver, cuando uno lee La República de Platón, uno lee el libro séptimo de La República de Platón, allí está el mito de las ideas, o el famoso mito de la caverna, ¿no? El mito de la caverna. Fundamentalmente, todos, según lo que dice Platón a través de la boca de Sócrates, no vivimos más que una representación inexacta de lo que es el mundo ideal donde están las ideas. En virtud de esta situación, en algún punto, uno de los prisioneros que permanecen atados en una caverna y que solamente ven las sombras de la pared desde muy pequeños y creen que las sombras es la única realidad, uno de ellos se va a desatar, va a salir de la caverna y va a ver las ideas como son. Va a ser enceguecido por el sol y en general le va a costar acostumbrarse. Pero el punto está en que este hombre va a darse cuenta de la realidad. Cuando Platón explicaba esto, por supuesto que no se refería exclusivamente a una singularidad, independientemente del planteamiento ideal que él tiene en la República sobre la idea del filósofo rey, sino que el hombre en general puede deslastrarse de sus cadenas, en la cual debe darse cuenta que lo que puede ver por este excesismo, presentismo, son solamente sombras en la pared. Ni siquiera está viendo el objeto, ni siquiera está viendo la luz. Si tú de pronto fueras al siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, a cualquiera de los pueblos hispanos que hoy en día son repúblicas independientes y les dijeras que el catolicismo es malo, que eso de rey es algo espantoso y que lo mejor es hacer una república llena de masones, toda esa gente te habría dicho, tú estás loco, eso es imposible, eso no va a pasar. Y pasó escasas décadas después. Era impensable, pero pasó. Entonces, cuando hoy en día estamos aquí nosotros hablando, estamos hablando en buena medida sobre sombras en la pared, pero estamos planteando la existencia de poder salir de la caverna de pronto y que una lucecilla hay por allí. Obviamente, aquellos que nos estén viendo y estén acostumbrados a ver sombras en la pared dirán, esto es una locura. Pero puede ser posible que dentro de unas décadas de pronto todos comiencen a pensar, bueno, pero si vemos otra cosa, y si vemos otro sitio, y probablemente los pueblos hispanos nos demos cuenta. Juntos nos iba mejor. ¿Por qué no intentamos estar juntos?
Y dentro de 50, 60, 70 años, quizás seamos otra vez una superpotencia, con otro entramado político, con otro ordenamiento político territorial que quizás ni siquiera responda a los estados-nación de hoy en día. Y cuando pensemos, ¿tú te acuerdas de esa etapa que dicen que es fastidioso el bachillerato, ¿no? O lo que se llame, que nos enseñaban que estábamos desunidos y entonces estaban los anglosajones por allí vendiéndonos cine de Hollywood, qué cosa tan aburrida, ¿verdad? Pero mira, hoy en día juntos lo bien que nos va. Eso ocurre porque la historia es así. 200, 300, 400 años en la historia humana no son más que un párrafo en un libro de texto y en la historia no es más que un pestañeo. Entonces, insto a los que nos están escuchando y estarán pensando, algunos de ellos acostumbrados a ver sombras en la pared, pues mira, eso son cosas que se dicen esta gente que, como dicen en mi pueblo, habla de pajaritos preñados. Pero las grandes ideas primero fueron una locura y luego se convirtieron en realidad, para bien o para mal. Coño, Además, César, yo creo que a mí me lo has vendido, o sea, vamos, yo me apunto ahora mismo. Te vendí Y el hablando de yo apuntarse, que iba a decir, perdón, para cortar, Dime, romper una sí. lanza por nuestra audiencia, es que yo creo que una cosa que nos une a la hispanidad es que somos todos bastante quijotescos. Entonces, luchemos por un ideal, o sea, y si nos damos, pues nos damos, pero a por ello, ¿no? Dale, Javi, ¿qué vas a decir? No, iba a decir que eso, que vamos, el que haya escuchado este último 3 minutos de César, estoy convencido que se queda con las mismas ganas que yo de decir, joder, yo quiero formar parte de esto. Yo quiero que dentro de 60 años, cuando la gente diga, coño, qué aburrido tal, también alguien diga, y qué zumbaos los tíos a los que se les ocurrió llegar hasta donde estamos hoy, ¿no? Y para eso sí que me interesa mucho que nos contéis cómo se participa en esto. Yo he estado poniendo el banner que voy a volver a poner ahora mismo con la web de Parlamento Global Hispano. Entiendo que en esa web estará la información, pero sí que me gustaría abundar un poco en esto. ¿Cómo se participa? ¿Qué tiene que hacer alguien que se quiere presentar a las elecciones, por ejemplo, que hay ahora? ¿Cómo conocemos a los candidatos? ¿Cuál es vuestra acción en redes? ¿Qué tiene que hacer alguien que quiere conocer más de este proyecto? Porque suena interesantísimo y, desde luego, con el futuro que plantea César, si no formas parte te quedas fuera. O sea, esto es esencial, vamos. Yo antes de que, esto lo va a explicar Miguel perfectamente, pero antes de que Miguel lo explique, para remachar en esto, para seguir vendiendo el coche, ¿no? Para ganarme la comisión del coche, el que vende el carro, el coche se queda con la comisión, ¿no? Esto puede sonar como una locura, pero imagínense ustedes que ustedes pasen su vida solamente consiguiendo un curro para poder comer, poder comprarse el Xbox o la consola que esté de moda, comprarse alguna cosita, sacar a la dama de los delirios de uno, a esas mujeres que usualmente hacen que uno pierda la cabeza, ¿no? Por allí a pasear y a cosas mejores, y pase la vida, y de pronto tengan hijos ustedes, y pues pase totalmente su etapa y siendo viejitos, vean cómo no hicieron nada de las cosas en las cuales creían. A mí esa idea me aterra, y fue la idea por la cual en Venezuela, desde el derecho y la historia, luché férreamente en contra del chavismo y me costó el destierro. Pero créanme ustedes que incluso en lo más crudo del exilio en la actualidad no me arrepiento ni un minuto, porque no podría yo estar con tranquilidad en mi casa, en Caracas, pensando que no hice absolutamente nada de las cosas en las cuales creía. Entonces, por estar en consonancia con nuestra conciencia, por salir de la caverna, por ver otras cosas, por proponer, por ser lo que fuimos los hispanos siempre, creadores de mundos, descubridores de mundos, lo que logramos lo imposible. Pues mira, qué mala fama, qué mala herencia estamos dando nosotros ahorita a los que fueron nuestros antecedentes. Estamos embobados haciendo nada. Entonces, únanse, hagan planteamientos. No les gusta, pues plantéenlo de otra forma, pero hagan algo. Ahora Miguel va a darle las condiciones de compra del coche. Por supuesto. Vale, voy a compartir pantalla. El link sería el de la propia página del Parlamento. Y desde aquí, que han hecho una labor espectacular los compañeros David y Javier en montar la plataforma, tendríamos la capacidad, pues, de hacernos un perfil. Yo voy a mostrar el mío. Yo soy votante. Yo no participo como candidato porque no tengo tiempo para compaginarlo. Entonces, únicamente estoy como votante.
Y bueno, pues se haría abrir un perfil, este sería el mío, donde simplemente habría que adjuntar una foto, la documentación que está encriptada de tal manera que nadie lo vería, porque hay gente que se asusta cuando te dicen, oye, que tienes que acreditar que eres tú. Hay gente que le da un poquito de miedo, pero evidentemente esa información está encriptada. Tenemos informáticos y juristas que han trabajado precisamente en la protección de los datos. Y luego ya podríamos optar a registrarnos como votantes, que tenemos ya más de 1.308 personas registradas como votantes. Para presentar la solicitud de candidato, pues habría que hacer lo propio. Pues desde la propia página ya elaborado el perfil, habría que registrarse como candidato y ahí deberías de responder a un pequeño test sobre cuáles son los puntos en los que tú vas a trabajar. Tenemos una manera de calificarlo: cultura, economía, etcétera, ¿no? ¿A qué le das más importancia? Más cuál sería tu propuesta. Y ya entrarías como precandidato, y cuando se acredite que todo está correcto, todavía quedan 123 personas por verificar, pasarías ya a candidato, que tenemos ya 85 cuando se termine de cumplimentar todo esto. Pero aún la gente que tenga muy buenas ideas está a tiempo de presentar su candidatura, pues ya tendríamos los candidatos disponibles, que se harán por países, para intentar de esta manera que no haya una sobrerepresentación, por ejemplo, de mexicanos, que es el país más poblado, o de españoles y argentinos, que son los que más interés han demostrado hasta ahora. Nuestra idea es que estén representados todos los pueblos que conforman la hispanidad. Y una vez que tú quieras votar, tú tienes la manera de ver aquí todos los candidatos, podrías leer las propuestas, pero también, precisamente gracias al test que hicimos, puedes marcar qué es lo que más te interesa: educación, investigación, legislación, sanidad, comercio, democracia, cultura, seguridad, finanzas o sociedad, para ver qué candidatos a ti te interesarían más de entre todos los que tenemos. Y tenemos también la posibilidad de filtrar por países o por nombres, si quieres buscar un candidato porque lo viste en su momento, te pareció interesante, ya que la mayor parte de candidatos han podido presentar de viva voz su candidatura y hablar de cuáles son sus propuestas y en qué están interesados. Como podéis ver, tenemos muchísimos candidatos de prácticamente todos los países. Por ejemplo, tenemos aquí a Diana Socorro Perafán, que es una activista colombiana, además con su carrera de Derecho, que está en contacto con las comunidades indígenas y afrodescendentes de Colombia, que tienen unas reivindicaciones distintas, porque poco se habla del hecho de que tras las repúblicas, muchas de estas comunidades que eran iguales a los demás, súbditos del rey, y que muchos de ellos lucharon en la guerra civil que se produjo, que no guerra de independencia, porque fue una guerra civil, por el bando realista, y que fueron marginados del poder y tienen unas necesidades que desde el Parlamento nos gustaría trabajar en ellas. Pero también tenemos otros muchos candidatos con propuestas diferentes. Así cada votante pues podrá elegir aquel que más le representa. Y esta sería la manera por la cual uno se podría registrar o bien como votante o bien como candidato. ¿Por qué ese filtro de seguridad? Bueno, evidentemente sabemos que es un proyecto pues, que puede generar antipatías entre negrolegendarios y que puede ser torpedeado. Somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, nos ha parecido conveniente meter ese filtro para evitar pues que venga gente con malas intenciones a intentar pues estropearlo. Y por cierto, tenéis aquí a Javier Martínez Arenas, que sé que a veces se pasa por aquí, que también está trabajando con nosotros. Sí, me hace gracia porque he visto, mientras ibas haciendo scroll hacia abajo, he visto por lo menos 4 o 5 perfiles de Twitter a los que sigo y he dicho, joder, esto mola. He visto por ahí a Rodrigo Mora, he visto a Javi Marenas, o sea, me he ido fijando y digo, yo sigo a este y a este también y a este también, así que buena pinta, buena pinta. Entonces, la votación, a ver, que yo soy el vigente y a mí me lo tenéis que explicar muy sencillito. Claro. Cada uno, o sea, cada votante un voto. No, 5. 5 votos, vale. Y yo puedo votar tanto a los que se presenten por España como a alguno que se presente por Argentina, por Colombia. De hecho, debes, o sea, solo puedes votar a de países distintos. Tienen que ser todos de países distintos. Exacto. Vale, tú no podrías votar a un español. Pretendemos precisamente por esto, ahora que estamos haciendo un preparlamento, un parlamento provisional, como le gusta a los que lo estamos organizando ahora decir, evitaremos de esta manera, por ejemplo, pues que haya una sobrerepresentación de mexicanos, que son más, o de españoles y argentinos, que son los que más han interesado hasta ahora. Que por cierto, hay que agradecer la labor a Patricio Lons y a Marcelo Gullo, porque gracias a ellos nos han venido muchos argentinos, también hay que decirlo.
Que por cierto, hablando de Marcelo, vaya tela, que no sé si sabéis que el otro día le han pegado en la calle, Sí, tío. totalmente condenable. Sí, sí. Vamos, salió el otro día, lo subió él a Twitter, que le dieron y de hecho, vamos, está cosido en la barbilla y demás porque unos energúmenos le engancharon por la calle y le calzaron. Supongo que en parte por su labor hispanista, Yo precisamente. no sé, yo te diría respecto que a mí me sorprendió mucho la noticia. Yo me enteré casi a la medianoche, yo no había visto el móvil y veo un mensaje de Patricio Lons. Patricio me escribe que para participar ya en un directo, ¿no? Yo obviamente no participé, no leí el mensaje, pero hablaba acerca de lo que había ocurrido. Y cuando yo veo lo que dice es que le fracturaron, entre otras cosas, una muñeca y la mano, ¿no? O sea, no parece, pues no parece tan azaroso. Es decir, si a ti alguien te va a robar, ¿no? Pues usualmente te parte la crisma, como se dice popularmente en algunos de nuestros pueblos. Te parte la cabeza, ¿no? Pero no te parte con lo que escribes. Curioso, uno nunca sabe. Sí, pero tiene. Cuando habéis dicho bastante Marcelo, pinta. yo iba a decir que desde hace tiempo teníamos ganas de invitarle, porque al menos yo he visto varios vídeos suyos, me parece que es un erudito y me encanta, así que, bueno, mandarle un mensaje de que se recupere pronto y que bienvenido a esta casa en algún momento. Pues si os parece, con esto vamos con una pequeña ronda de preguntas más rápida, si os parece, para ir cerrando. En primer lugar, una pregunta de un tal pirata que está aquí. ¿Quién es ese? Que es un señor muy raro, ¿no? Que viene por aquí. Pues, Un si inglés. os parece, hablar un minutito de relación entre hispanidad, lengua española y la fe católica, que César varias veces ha sobrevolado en cosas que has dicho. Desde luego, nuestro punto de vista, hablo por todo Terrenota, es que la hispanidad sin catolicismo no es entendible, esto lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, pero entiendo también que hay gente que es hispana y no católica, pero no sé si como algo cultural o si se contempla como uno de los puntos el humanismo cristiano, etcétera. Bueno, hablad vosotros porque no sé por qué intento responder ya la pregunta. Yo no sé si quieres, Miguel, que yo diga algo al respecto o quieres contestar tú. Eres más culto que yo. Yo, si quieres, te doy pie brevemente y ya, y ya con tus conocimientos, pues ya terminas de... No, siempre eres muy amable, Miguel. Mira, pues yo lo que diría, ya que me das la palabra, es que, como ustedes bien dicen, muchachos, la hispanidad y el catolicismo son inescindibles. Es decir, no lo digo porque yo sea católico en particular, que lo soy, sino porque todo lo que fue la construcción de la axiología que montó en el mundo la hispanidad y que transformó todo, pues viene de allí. Ahora también es un hecho que, como yo les vengo diciendo y vengo remachando, es imposible quedarnos nosotros observando la historia como algo que se quedó allí, ¿no? Como que de pronto uno solo ve un momento de la historia que se paraliza para que podamos estudiarlo y escribir libritos. Eso no pasa. Al contrario, la humanidad se mueve y es un hecho que en la época actual lo que son los pueblos hispanos se han transformado y son en base a lo que fue esta conjunción entre los valores propios de los hispanos y esta influencia, o mejor dicho, esta interacción, esta unión, esta fusión que existió con el catolicismo, al cual creo que ustedes también comprenderán y quizás apoyarán que pues, el catolicismo le debe en buena medida su propia existencia o subsistencia a los hispanos. A pesar de que luego ahora digan que eso no importa. ¿A qué voy yo con esto finalmente? En la época actual, ser hispano y compartir los valores del catolicismo, pues a mí me parece que son bastante similares. Solamente que hay gente que no es católica porque no le gusta lo que está haciendo el Papa en particular o porque no le gusta alguna práctica de la iglesia, pero cuando usted revisa su sistema axiológico, allí están los mismos valores que se compartían antes, solamente que no asisten a un templo. Entonces, por tanto, yo creo que al momento en que queremos unirnos nosotros y queremos trasladar y traer más gente, en vez de decirle, pues mira, si usted no va todos los domingos a misa y comulga, no venga, pues no, venga también.
pero demuestre usted cuáles son sus valores y seguramente tenemos más cosas en común que diferencias. Es lo que yo podría decir. Miguel. Yo lo que diría es que precisamente la hispanidad se construye en torno al catolicismo, es una de sus patas, que además supo sincretizar muy bien distintas costumbres, pues tanto de los pueblos precolombinos como también de los pueblos africanos, e integrarlos. Y que precisamente eso yo creo que es lo que nos distingue como hispanos, porque si vemos cómo se configura lo anglosajón, vemos que hay una base racial. Tenía la teoría de una única gota, tenían todas esas cuestiones que a nosotros nos escandalizan y horrorizan, porque nosotros no entendemos de esas cuestiones. Nosotros sabemos que somos hispanos independientemente de si somos indígenas, blancos, mestizos, eso no nos importa. Nosotros tenemos otras cuestiones. Y evidentemente, cuando vemos el código moral por el que nos regimos, lo que consideramos o no aceptable, vemos que lo católico ha trascendido y que incluso personas que se definen como ateas, ateas militantes o agnósticas, tienen como virtuoso o como negativo cuestiones que emanan directamente del catolicismo. Ahora se habla mucho del tema de los derechos humanos y se habla mucho pues, de estas reuniones. Bueno, es que la primera globalización fue hispana y de hecho la primera Carta de Derechos Humanos fue la de Isabel la Católica con las cartas de Burgos. Y precisamente el primer humanismo viene del catolicismo. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, yo creo que aquí nos han dicho, nosotros hemos innovado, hemos inventado las ruedas o ya estaba inventado y bebemos de ello. De algún lado venimos. Nosotros no miramos hacia atrás, miramos hacia el futuro, porque de hecho esto es un proyecto a futuro, pero evidentemente sobre unos pilares que ya están construidos. Perfecto. Otra pregunta que a mí me ha surgido muy al principio, cuando hablábamos, es una cosa muy rápida, pero hablábamos de ese imperio donde no se ponía el sol, hablábamos del sol, etcétera, y me ha parecido curioso, mientras lo ibais diciendo, yo miraba detrás de Miguel y el logo del Parlamento, además de un circulito con muchas personas alrededor, es un sol. ¿Eso está hecho a posta o es una cosa que yo soy medio zumbao y lo he visto yo solo? Eso se le ocurrió a uno de nuestros integrantes, que es un crack, que es un chico guatemalteco llamado Javier, que además es el que desarrolló la página web. Y yo creo que precisamente bebe un poco de eso de lo que estamos hablando. Y como hablábamos antes, es que nada es azaroso. Lo de parlamento viene del parlamentarismo, de León, y viene de cómo lo pretendemos integrar. Lo de global viene de esa globalización, de esa vuelta que le dimos, que no globalismo, porque eso es ya otra cuestión diferente, y del hecho de que ya va a ser algo orientado a las redes sociales que nos permiten comunicarnos a través de Internet, pero también a través de esa lengua que compartimos, y lo hispano, pues bueno, lo explicó muy bien antes César. Pero esto, debo decir que fue idea justamente de Javier, que es un chico muy trabajador y al que le debemos muchísimo para poder estar donde estamos ahora. ¿Saben qué? Antes de ir a la siguiente pregunta, por dejárselo a los que nos están escuchando. De nuevo, esto del parlamentarismo, no es que estemos copiando nosotros lo que le dijeron los varones a Juan Sin Tierra en 1215 con la Carta Magna y todo ese cuento que al final el señor también hizo lo que le provocó. Y no. Recuerden ustedes que eso de que valemos tanto como vos y que todos juntos somos más que vos, os hacemos nuestro rey a fin de que protegieres nuestros derechos y nuestras tierras, y si no, no. Eso es hispano. O sea, nada más poderoso y nada más que puede colocar a un hombre que quiere ejercer el poder despótico en perspectiva que eso. Entonces eso no es anglosajón. Entonces cuando hablemos de parlamentarismo, no se imaginen ustedes unos señores en la Cámara de los Lores, por favor. A veces toca y a veces es muy repetido. A la segunda cuestión que hacía referencia Javi, la respuesta es sí, eres un completo zumbao. Continúa. y otra pregunta que también durante la charla se me ha quedado un poco abierta. Cuando hablaba, por ejemplo, Miguel comentaba el caso de Brasil y Argentina, esas relaciones que están estableciendo. También mucha gente cuando mira al mundo hispano, americano sobre todo, habla más pues conceptos como Iberoamérica, la iberofonía, etcétera, intentando incluir a Portugal, con el que tenemos unas relaciones históricas impepinables, y por tanto también a los países que han vivido con Portugal algo similar a lo que ha vivido Hispanoamérica con nosotros, Angola, Brasil, etcétera. ¿Tenéis algún pensamiento en tanto Parlamento Global Hispano de tener relaciones preferentes con otros países
iberos o de la iberofonía? Tenemos candidatos portugueses, justamente respondiendo a tu pregunta. Eso sí que lo tenemos como algo de cara al futuro, porque también somos conscientes de que cuanto más intentemos abarcar, más difícil va a ser concretar unos objetivos concretos y poder... Mira, lo hemos conseguido, ya queríamos trabajar en esta línea y esto ya está hecho. Pero no es menos cierto que los propios iberistas se nos han acercado a nosotros y nos han dicho, mira, nuestro proyecto es este, creemos que puede llegar a converger y nosotros los hemos recibido con los brazos abiertos. Y de hecho es que, como te comentaba, es que ya tenemos candidatos de Portugal que van a presentar candidatura y justamente esa va a ser su línea de trabajo. No sé si César quiere agregar algo más. No. Creo que lo ha dicho muy bien. Ojo, el Parlamento no es algo histórico. Eso sí quiero que lo sepan. El Parlamento es un sujeto histórico que representa un momento que estamos viviendo, porque somos seres históricos los hombres. Pero el Parlamento no es que nos vamos a reunir un grupo de amigos a decir, ay, pero qué bien nos iba en la época de Felipe II, ay, qué sinvergüenza el conde Duque de Olivares. Eso no lo vamos a hacer nosotros. O sea, hay cualquier cantidad de grupos que se encargan de eso. Entonces, eso vamos a colocarlo allí, porque alguno me dirá, bueno, pero es que Portugal era una de las Españas. Es verdad, eso podían decirlo en la época de Felipe III y Felipe IV, pero hay otro desenvolvimiento histórico y más bien nos interesa a nosotros ahorita quedarnos con lo que ha quedado de la hispanidad, que está amalgamado y que está muy mal separado, mejor dicho, de hace 200 años para acá. Ahora, con Portugal las relaciones son más que evidentes, por Dios. Entendido. Pues por último, teníamos una pregunta que nos han hecho a través de Twitter cuando anunciamos esta tertulia. Ismael Carabina, que es gran ignotero, preguntó, aunque está más o menos contestada, pero bueno, si queréis dar un último perfilazo y con esto ya cerraríamos, dice, ¿veis posible una reunificación hispana política y económicamente a medio o largo plazo tras tantos años de intoxicación negro legendaria a ambos lados del océano? César. Vale. Si quieres, yo digo mi opinión brevemente y luego te dejo a ti. Yo creo que sí, yo afirmo que sí. Lo que pasa que evidentemente hay que trabajar, hay que ser proactivos. Yo sí que he detectado, y ojo que, insisto, yo soy hispanista, pero a título individual, como Miguel González o como el señor de Logroño, como lo que queráis. A nivel parlamentario, no, cada quien pues va a verlo desde una manera y desde una óptica distinta porque pretendemos precisamente ayudar a los 600 millones de hispanoparlantes, de hispanos, mejor dicho, que no necesariamente son hispanistas, pero también son hispanos, aunque no lo sean. Pero yo creo que sí, lo que pasa es que para ello hay que ser proactivos. No creo que esto se resuelva quedándonos en páginas de Facebook o en grupos hispanistas o en grupos de lo que sea, criticando a los ingleses y diciendo qué malos son los ingleses, cuánto mal nos han causado los ingleses, malditos ingleses. Eso está, pues es entretenido, pero yo creo que no sirve para nada. Es un victimismo innecesario que lo que nos hace es quedarnos un poco, pues, ahí como cualquiera de estos colectivos que están surgiendo ahora y todas estas sectas posmodernas identitarias que dicen esto es culpa de los no sé qué, que nos oprimen y que hay una estructura. No, yo creo que nosotros tenemos que superar eso y trabajar en el futuro, y si trabajamos en el futuro es cuando podremos llegar a conseguirlo o no, eso se verá, pero por lo menos el trabajar y el ir ya a cuestiones prácticas, no quedarnos solo en el llanto en Internet. La mejor manera y la más lo que se puede hacer es muy proactivo también para esto que dices, en vez de criticar al inglés y tal, es hablar con todos los arquitectos en España y sobre todo que pongan otra vez balcones, porque yo estoy ahora en una obra precisamente que es que no hay balcón. O sea, entonces no, mejor un balconcito para poner unas macetitas y tal, y bueno, y eso es proactivo. Y dejar que la naturaleza actúe. Claro, eso es. Selección pues natural. yo, antes de acabar, sí me gustaría hacer un llamamiento personal aquí a una persona, por eso lo de personal, pero a Sergio MM, que es un gran amigo que ha venido bastante por el podcast y que tenemos bastante cariño y que es un gran amante de la hispanidad, pues animarle desde aquí a que se registre y se presente como candidato al Parlamento. Claro. Que se presente al... sabemos que Sergio tiene un problema con esto de votar y tal, pero bueno, en este caso es que le voten. Pensamos que eso sí lo puede aceptar. Así que, Sergio, si nos estás viendo y si no, ya te pasaremos el clip, te animamos a presentar candidatura, al menos yo a nivel personal,
y me comprometo a apoyarla y a mover que la gente la apoye, porque creo que sería un gran miembro del Parlamento. Bueno, mira, Sergio, Pues- te han interpelado directamente. O sea, yo no sé, te han arrojado un guantazo, ¿no? Entonces, eso hay que responderlo. Y sin duda solo hay que decirle que no tiene huevos. Hombre, no tiene huevos. Eso es lo que a un hispano le convence de verdad, de toda la Mira, vida. yo no quiero terminar el podcast. Esta pregunta última sí me gustaría responderla muy, muy brevemente en torno a la unificación, porque era una pregunta que constantemente mis alumnos en las universidades en Venezuela me hacían cuando por fin se enteraban de lo que había ocurrido. Y que también a mis alumnos, usualmente en el curso que yo doy Historia Práctica de España para hispanoamericanos, me preguntan, cuando se dan cuenta de todo lo que ocurrió, ¿podemos volver? Pues mira, decía una canción de Carlos Gardel, ¿no? Inicio del siglo XX, eso de volver, y uno se emociona, ¿no? A los que nos gusta el tango. Pero debo yo hacerles un spoiler feo. No se puede volver nunca atrás en la historia. Jamás. Los hombres no son iguales, las condiciones no son las mismas. Y aquellos que intenten de alguna manera recrear algo ocurrido, pues no les va bien. Hay que ver al futuro. Ojo que volver, que no se pueda esto, no quiere decir que no podamos estar unidos. Son dos cosas totalmente diferentes. Políticamente, ¿a qué nos estamos refiriendo con política? Porque lamentablemente lo que ha sido la prostitución de los términos, se suele pensar que política es lo que hace Pedro Sánchez exclusivamente y no lo que hacen unas señoras en una junta de vecinos. Pero esas señoras también están haciendo política. Aquí nosotros estamos haciendo política porque el hombre es un animal político. Porque sí, porque somos así, ¿no? ¿Qué es política? Lo que nos encargamos de los asuntos de la polis, obviamente no estamos en ese nivel tan primitivo, la edad antigua, si podemos llamar que ellos eran primitivos, pero el hecho está en que los que nos encargamos de este tipo de asuntos que nos trascienden, estamos haciendo política. Entonces, ¿puede existir una unidad política nuevamente de los hispanos? Yo creo que a través de los estados-nación, como están constituidos hoy, no, y creo que los líderes políticos harán todo lo posible porque no pase, porque les va a ir muy mal económicamente a sus bolsillos. Pero creo que esta iniciativa del Parlamento Global Hispano, junto con los que la apoyen o con los que surjan, va a hacer que en efecto comience a, de algún modo, crearse una interacción que puede llevar a que en efecto se firmen tratados, pactos, acuerdos internacionales de carácter convencional que lleven, ¿por qué no?, a una suerte de comunidad económica, a una serie de permisos de poder transitar de un estado a otro hispano sin ningún problema. Y eso también es política. Y estoy plenamente convencido, y porque creo que es una perspectiva que se puede hacer de la humanidad, que pronto las personas que hoy en día desdeñamos a la política estatal y que prostituimos el término pensando que todo lo que es política viene de los estados, en algún momento de los próximos años vamos a asquearnos tanto de los estados que vamos a querer hacer las cosas por nuestras propias intenciones. Ahí está el Bitcoin, ahí está el blockchain, ahí están todas estas cosas descentralizadas que intentan salir de esta estructura del Estado, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro tendremos una unidad, sí, pero no políticamente como era antes, ni políticamente como es ahora, sino que responderá a su etapa y creo que sobre todo va a iniciar por fines económicos cuando la gente comience a hacer presión y ya dejemos de estar hundiéndonos en el excremento del diablo, como decía el señor venezolano. Perfecto. Pues con esto, si os parece, vamos cerrando. Vamos a dar unos breves avisos parroquiales como de costumbre. En primer lugar, recordar que tenemos un Patreon para el que quiera colaborar con Terra Ignota, para que sigamos haciendo charlas como estas. Y ya, bueno, pues tenemos todos estos patronos, estos colaboradores, a los que queremos agradecer desde aquí con este pequeño vídeo. Y también recordar que una manera de ayudarnos y además llevaros cosas guapas a casa es nuestra tienda de mercadotecnia, famosa en el mundo entero, tienda.terraignota.es, donde vendemos camisetas, chupas, tazas, fundas de móvil, chapas, posavasos, jarras, patatas y fritas, además, cacahuetes, y además se pueden Miguel, personalizar Miguel, cosas. eso fue lo que dijeron que nos iban a regalar, Miguel, que nos iban a regalar una cosa Sí, de esta sí, cada sí. uno de nosotros al final. Gracias, No os muchachos. preocupéis, vale. que algo de eso se puede hablar luego en el off the record.
Y por último, recordar que, bueno, que la charla ha sido en diferido y por eso no hemos metido más preguntas del público, que el domingo que viene nos volvemos a ver en Terra Ignota con Fisgón Histórico. Además, tiene mucho que ver con la charla que hemos tenido hoy, porque hablaremos de temas históricos, hablaremos seguramente también de hispanidad con él el domingo 26. Y durante esta semana, mañana lunes y el jueves, estaremos en el canal de Solo Clima con Elías y Siomar repasando nuestro documental del 11M, ¿no? Perdón. Creo Yo diría que sí. Yo diría Yo que diría sí, lunes 20 y jueves. Yo diría que no. Yo diría que Bueno, no. Vale, pues no vamos a estar en el canal. Hay de fechas. Bueno, os iremos diciendo. Estad atentos al Twitter y al canal de Solo Clima, pero bueno, el domingo sí que seguro estamos con Fisgón Histórico en Terra Ignota. Y dicho esto, César, Miguel, muchísimas gracias por venir a compartir el proyecto con nosotros. De verdad creo que es súper interesante. Aparte de las acciones personales que cada uno tomemos, agradeceros la labor que ya estáis haciendo y animaros a seguir, por supuesto. Contad con nosotros para cualquier cosa que podáis necesitar y cualquier ayuda que se os pueda prestar desde Terra Ignota. A mí por lo menos me habéis ganado, así que lo dicho, apoyo incondicional desde ya. No sé si los demás queréis decir algo y yo con esto me despido. Yo solo agradecerles que hayan venido. He aprendido mucho, como cada vez que me sacan estos cabrones de la cueva. Y huele bien, ¿verdad? Huele bien. Entonces, animar a que os sigan y que como hacemos siempre aquí, ¿no? Que traemos el melón, lo abrimos un poquito y luego ya cada uno que vayan probando más a ver si le acaba gustando o no. Y animar de verdad que a seguirles y a ver quién al final gana las elecciones y todas las iniciativas que se van a poner en marcha. Gracias. Pues yo por añadir y ya despedirme, pero una cosa de la que hemos hablado alguna vez en Terra Ignota es que bienaventurados los que hacen, de hecho es uno de los títulos de uno de los capítulos, así que jugando con la palabra aventura, pues que ha sido una suerte conoceros y que muchas gracias por lo que hacéis y por haber venido a esta casa y que bienvenidos de nuevo. Yo agradeceros el espacio, me he sentido muy cómodo y muchísimas gracias por la promoción que nos habéis hecho. Gracias por el espacio y sobre todo gracias por tomarse el tiempo de expandir la mente y buscar buenas ideas. Y quiero cerrar con algo. A mí me encanta el cine clásico, me encanta. Hay una película que estoy seguro que aquí habrán visto mucho, que es Ben-Hur, ¿no? Con Charlton Heston, que a mí me cambió. Esto yo lo hablaba con Miguel, porque una parte que me gusta mucho de la película es cuando llega Mesala a Judea, ¿no? Y lo reciben como un vino fétido. Y llega el Señor, le dice, aquí hay un profeta nuevo cada día. ¿Por qué no los apresas? Puedes apresar a un hombre, puedes romper a un hombre, pero ¿cómo cambias una idea? Y Mesala le dice esa frase maravillosa, con otra idea. La única manera de cambiar, queridos amigos, es con ideas. Las ideas son lo más peligroso que hay. Lo que estamos haciendo aquí no solamente es conspiración, es política de primer nivel, pero aún no nos damos cuenta. Gracias por habernos invitado. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo.